La clase pasada empezamos viendo la cinemática. Recuerden que cinemática quería decir la descripción del movimiento, no es la dinámica que estudia las causas del movimiento, por qué los cuerpos se mueven como se mueven. Eso lo vamos a ver después. Hoy estamos simplemente viendo la descripción del movimiento, es decir, cómo describimos el movimiento de un determinado cuerpo. Y empezamos la clase pasada con el movimiento en una dimensión o movimiento unidimensional. Hoy vamos a terminar el movimiento unidimensional y vamos a pasar a describir el movimiento en 2 y en 3 dimensiones. Y la clase pasada, como resultado fundamental que decíamos, es que un elemento central para hablar del movimiento es hablar del referencial. Es decir, el movimiento siempre es referido a un determinado referencial, valga la redundancia, por eso lo dije de esa manera. Recuerden que yo les decía que para ustedes este marcador se está moviendo, para mí no, ¿no? Entonces, eso muestra que dependiendo del punto de referencia o del referencial es que podemos describir el movimiento de cualquier objeto. Entonces decíamos que cuando estamos en un movimiento unidimensional, que es lo que vamos a ver en la primera mitad de la clase, cuando estamos en un movimiento en una dimensión, a mí me alcanza como el objeto se mueve sobre una recta, me alcanza con dar una recta con un origen y un sentido positivo, ¿no? La flechita me dice que para acá x es positivo, para acá x es negativo. Si estoy hablando de la partícula, del punto, si el punto en un instante determinado t está acá, si el instante t está en este punto, entonces yo puedo o bien dar la función x de t o bien graficar x contra t y eso me define perfectamente la posición del punto en la recta sobre la cual se está moviendo. Si x de t es positivo, está a la derecha, si x de t es negativo, está a la izquierda del centro de mi referencial. Vimos también la vez pasada entonces que una vez que yo conozco x de t, que es lo que llamamos la ley horaria, ese es el nombre que le damos, yo puedo definir la velocidad y habíamos demostrado la vez pasada que la velocidad se obtiene haciendo la derivada de la función posición y que nosotros lo anotábamos como un x punto de t o dx de t. Son las dos notaciones que usamos para hablar de la derivada temporal. Y entonces la velocidad es una función del tiempo, o sea, en cada instante la velocidad es diferente, que se puede calcular como la derivada de la función posición. Y también demostramos, o mejor dicho, definimos la aceleración y vimos que la aceleración, de acuerdo a la definición que dábamos, era la derivada de la función velocidad, o lo que es lo mismo, la derivada segunda de la función posición, y que eso, la notación que usábamos, esto es simplemente una notación, es esta que está aquí, y esto también lo podemos anotar de la siguiente manera, una x con 2 puntitos arriba, que quiere decir la derivada segunda de la función posición respecto del tiempo. Bien, esto es general para cualquier tipo de casos. Vimos en el otro pizarrón un conjunto de ejemplos de cómo podía ser posible en algunos casos particulares. Hoy quiero hablar, para empezar la clase, de otro caso particular, que es el movimiento de aceleración constante. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cantidad de ejemplos en la vida diaria en la cual tenemos objetos que se mueven con aceleración constante. Posiblemente uno de los más interesantes es la caída libre, un cuerpo en caída libre, como vamos a ver ahora dentro de unos instantes. Voy a hablar específicamente de cómo es el movimiento de caída libre de los cuerpos en la cercanía de la Tierra. Pero hay una cantidad de situaciones donde hay problemas de la vida corriente, donde los cuerpos se mueven no con velocidad constante, sino con aceleración constante. Bien, entonces vamos a encontrar y justamente entender un poco una aplicación de todo esto, cómo sería la descripción mediante ya sea una gráfica o mediante una función matemática, cómo describir el movimiento de un cuerpo cuya aceleración es constante. Entonces, partamos de la información que tenemos. La aceleración es constante. La aceleración normalmente, de manera genérica, es una función del tiempo, o sea, la aceleración en principio puede ir cambiando, en ese caso más genérico, pero en este caso me dicen que no, que la aceleración es una constante que vamos a llamar A mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar estos resultados que están acá. Y vamos a recordar que la velocidad es una función cuya derivada me da la aceleración. Entonces lo que yo tengo que encontrar es cuál es la velocidad, cuál es la función que si yo la derivo me da esta que está acá arriba. Entonces, ¿cuál es esa función? ¿Los escucho? A al cuadrado sobre 2. A por t. A por t. A ver.
A por t. Si yo derivo la función a por t respecto de t, me da a. ¿Estamos de acuerdo, no? Que esta función derivada me da esta que está acá. Si yo derivo la función a por t, la derivo respecto de t, me da a. Pero esta es la función más genérica cuya derivada me da a más una constante. O sea, vamos a llamarle b. Bien, entonces, esta función que está acá, a t más b, a por t más b, es la función más genérica cuya derivada me da simplemente a. Entonces, de esta forma encontré la velocidad. No sé qué es a, no sé qué es b, o sea, a es la aceleración, perdón, pero no sé qué es b, pero en principio la función velocidad respecto del tiempo es lo que gráficamente sabemos es una recta que matemática, o sea, analíticamente tiene la forma a por t más b. ¿Y cuánto vale la posición? Bueno, la función posición sabemos que su derivada me da la función velocidad. Entonces tengo que encontrar cuál es la función que derivada me da esta que está acá. ¿Cuál es esa función? A por t cuadrado sobre 2. A por t al cuadrado sobre 2 más b por t y algo más. Más una constante. Vamos a ver, efectivamente, que si yo derivo este primer monomio, la derivada de 1 medio de t cuadrado respecto de t me baja el 2, se me va el 1 medio y me queda a por t. La derivada de b por t es b y más una constante porque la derivada de la constante es 0. Bien, entonces, de forma genérica, si yo tengo que esta es la aceleración, entonces esta es la función velocidad y esta es la función posición respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces pude, a partir de estas definiciones que yo había hecho en la clase pasada y a partir de las definiciones se había mostrado que en la derivada primera y la derivada segunda respectivamente, pude encontrar simplemente usando la información de que la aceleración no es una función cualquiera, sino que es una constante. A partir de ahí pude deducir cuánto valen la función velocidad y la función posición. ¿Bien? Ahora, ¿qué son A, B y C? Porque hasta ahora hicimos matemáticas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dije, bueno, esta función era una constante, a partir de ahí encontré la función cuya derivada da esta y la función cuya derivada segunda me da esta. Eso es matemática. Vamos a hacer un poco de física. Y hacer física quiere decir qué significado físico tienen estos tres números A, B y C. Y tiene un significado físico muy concreto. Fíjense, bueno, para empezar, A es simplemente, vamos a ponerle A chiquita, es simplemente la aceleración de mi cuerpo, ¿no? O sea, ese número que me dijeron, la aceleración es constante, vamos a llamarle A chiquita, la aceleración del cuerpo. ¿Qué es B? Y para decir qué es B, vamos a hablar de que en un movimiento determinado yo tengo que decir cuando t igual a 0, en qué momento digo que aprieto el cronómetro y que ese es el tiempo, a partir de ahí empiezo a medir los tiempos, es completamente arbitrario. Yo puedo decir, defino que cuando t igual a 0, defino que la posición inicial le llamo x0. Es decir, defino, es una definición cualquiera que digo, a ver, cuando empiezo a medir los tiempos, es decir, cuando t es igual a 0, la posición en la cual se encuentra el punto le llamo x sub 0. Y de la misma forma, la velocidad cuando t igual a 0, es decir, la velocidad inicial, le llamo v sub 0. Son dos nombres simplemente, pero tiene un significado muy concreto. La posición en el instante inicial y la velocidad del cuerpo en el instante inicial. La aceleración siempre es la misma, es a. No hay a sub 0 porque es siempre a, es siempre el mismo número. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a esta expresión que está aquí. La velocidad en t igual a 0 es v sub 0. Cuando t vale 0, es decir, cuando esto no está, esto quiere decir entonces que si la velocidad en t igual a 0 es v sub 0, entonces v es v sub 0. Entonces esto es v sub 0. ¿Por qué? Si estoy definiendo v sub 0 como el valor que toma la función velocidad en el instante t igual a 0, cuando acá pongo t igual a 0, me queda simplemente v, o sea que v, esta constante matemática que me apareció cuando yo hice la cuenta matemática, bueno, tiene un significado físico. Esta constante es la velocidad inicial. Y de la misma forma acá abajo, x en t igual a 0 es la posición inicial que llamé x sub 0. Entonces fíjense que si yo pongo en esta ecuación que está aquí t igual a 0, se me va esto y me queda solamente c. Por lo tanto, esto quiere decir que esto que está acá es lo que llamamos x sub 0.
Por lo tanto, las ecuaciones de un movimiento con aceleración constante, A, B y C, tienen un significado físico muy preciso, que lo voy a copiar acá abajo. Voy a decir entonces que A de t es igual a A, que V de t es igual a t más v sub 0, o sea, cuando t igual a 0, la velocidad es v sub 0, y que x de t es 1/2 de a por t cuadrado más v0t más x sub 0. Y esto es lo que me describe el movimiento uniformemente acelerado, las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Que tienen un significado físico, ya no son constantes matemáticas, sino que son números que representan cantidades físicas. Esto es la aceleración, esto es la velocidad en el instante inicial y esto es la posición en el instante inicial. Esto que está acá, que en realidad no son tres ecuaciones independientes, sino que alcanza con dar esta ecuación que está acá, que es la ecuación de la posición, y a partir de ahí, derivando una vez y derivando dos veces, obtengo respectivamente la función es velocidad y la función aceleración, que es simplemente una constante, como me dicen en el enunciado de la situación problemática que estoy analizando. Bien, esta es entonces la ecuación que me da la posición en función del tiempo para un movimiento que es uniformemente acelerado. Y esto, si yo lo grafico, si yo hago la gráfica, en este caso que está acá, del movimiento uniformemente acelerado, si hago la gráfica de la posición en función del tiempo, me da una parábola. Esto es una parábola que está aquí. Dependiendo que hacia positivo o negativo, la parábola tendrá concavidad positiva o concavidad negativa. Y, bueno, dependiendo de los otros parámetros v sub 0 y de q0, será la forma que va a tener esta parábola. Por ejemplo, si la concavidad positiva, bueno, no sé, será una cosa así, que me dice en función del tiempo, cómo va cambiando la posición. La velocidad, en cambio, es simplemente una recta, porque esta es la ecuación matemática que me describe una recta. Y vamos a ver algunas cantidades físicas. ¿Qué es esto que está acá? El punto donde la parábola que da la posición en función del tiempo corta al eje de las ordenadas. Bueno, esto no es ni más ni menos que el valor que toma la función posición cuando t igual a 0, es decir, esto es x0. ¿Y qué es esto que está acá? Esto que está acá es el valor de la velocidad cuando t igual a 0, o sea, es v sub 0. Y la pendiente de esta recta es la aceleración. La pendiente de la velocidad es la aceleración, su derivada. Y la función aceleración, en función del tiempo, obviamente es muy sencilla, es simplemente una recta paralela al eje de las t's, que es la aceleración constante. ¿De acuerdo? Esto es entonces la descripción, por un lado analítica y por otro lado gráfica, del movimiento uniformemente acelerado o con aceleración constante. Además de estas tres relaciones que son interesantes, hay una cuarta relación interesante entre las cantidades físicas que describen un movimiento uniformemente acelerado. Fíjense que yo desde aquí puedo deducir de esta ecuación que está acá, que la voy a escribir simplemente como de forma más sencilla, v igual a t más v0, donde v de forma genérica es v de t, o sea, no pongo la dependencia de t, sino que pongo la velocidad en cada instante. Desde aquí yo puedo deducir cuánto vale t. De esta ecuación puedo despejar t, que es v menos v sub 0 sobre a. Y puedo reemplazar t aquí adentro. Reemplazo t acá adentro. ¿Y esto qué me da? Si reemplazo t ahí adentro, me da que x es igual a 1/2 de a por v menos v sub 0 sobre a al cuadrado más v sub 0 por v menos v sub 0 sobre a más x0. Lo que hice fue simplemente despejé t de la ecuación de la velocidad y reemplacé en la ecuación de la posición. Y me dio esto que está acá, que vamos a
vamos a desarrollar los dos términos que tengo aquí. Y fíjense que me queda. Voy a pasar primero el x0 para el otro lado. Paso el x0 para el otro lado y me queda x menos x0, que es igual a 1 medio. El a cuadrado se me va y me queda un a acá abajo. Me queda entonces arriba b2 más b0 cuadrado menos 2b b0. En el segundo término me queda 1 sobre a por b0b menos b0 cuadrado. El x0 lo pasé para el otro lado. Y ahora simplemente voy a reordenar todo lo que tengo. En primera instancia, este término lo voy a multiplicar por 2 arriba y abajo. Multipliqué por 2 arriba y abajo. ¿Para qué? Porque así me aparece 1 sobre 2a en los dos términos y lo puedo pasar para el otro lado. Y me queda 2a por x menos x0 igual, y ahora tengo que reordenar todos estos b cuadrado, b0 cuadrado, etcétera, etcétera, y fíjense que me queda, por un lado, b0 cuadrado, que es este que está acá, perdón, b cuadrado, que es este que está acá, después tengo b0 cuadrado menos 2b0 cuadrado, o sea, menos b0 cuadrado, y tengo menos 2b b0 más 2b b0, o sea, se me van estos dos términos, y lo que me queda es esta relación que está acá. Que es una relación bien interesante, que la deduje a partir de la ecuación de la velocidad y la ecuación de la posición, y que me da directamente una relación entre la posición y la velocidad en función de la posición inicial y de la velocidad inicial, sin la intervención del tiempo. Entonces yo puedo, por ejemplo, plantearme, bueno, a ver, si yo quiero saber, tiro un cuerpo y lo dejo caer y quiero saber a qué velocidad llega al piso, por ejemplo, no me interesa saber cuánto tiempo demora en llegar al piso, sino quiero saber simplemente, conozco la velocidad inicial, que es 0, digamos, lo dejo caer a una cierta altura y termina llegando al piso a una cierta velocidad y quiero saber con qué velocidad llega al piso, bueno, esta relación que está acá me permite muy fácilmente encontrar la velocidad, por ejemplo, la velocidad final, conociendo la velocidad inicial y conociendo la altura de donde tiro el objeto. O sea, dicho de otra forma, estas 4 relaciones que están acá me describen las diferentes relaciones entre las cantidades que intervienen en un movimiento uniformemente acelerado. Esto me da la aceleración, acá no hay ninguna información relevante, más que decir que la aceleración es constante. Esto que está acá me vincula la velocidad con el tiempo, esto me vincula la posición con el tiempo, y esto que está acá me vincula la posición con la velocidad, sin que intervenga el tiempo. ¿Tá? Son relaciones útiles que, pregunta Andrés, en la ecuación que relaciona la posición con la velocidad, A sería igual a G. ¿Qué es G? A sería igual a G. Esto es un movimiento cualquiera con aceleración constante. Eso es lo que yo estoy hablando. Ahora la pregunta de Andrés me da pie para decir, hay un caso particular de movimiento con aceleración constante que es bastante común, pero es uno de infinitos casos de movimiento con aceleración constante, ¿tá? Que es la caída libre de un cuerpo en las cercanías de la Tierra. Hace ya casi 500 años, Galileo descubrió algo que era bastante poco llamativo, bastante poco creíble en aquel momento, que es que dos cuerpos en la superficie de la Tierra caen siempre con la misma aceleración. Cosa que uno hace un experimento y se da cuenta que claramente no es así. La hoja cae muchísimo más despacio, por decirlo a lo bestia, que el marcador. Lo que de alguna forma desdice eso de que los objetos en la superficie, cerca de la superficie de la Tierra caen todos con la misma aceleración. Sin embargo, si eliminamos el rozamiento del aire, es decir, transformo mi hoja en una pelotita pero con la misma cantidad de masa, el mismo objeto, simplemente que lo deformé para que no roce tanto el aire, y ahí los dos objetos caen exactamente de la misma forma. Es decir, si dejamos de lado otras fuerzas que aparecen, ya después vamos a hablar de fuerzas y todo eso, y simplemente nos concentramos estrictamente
en la atracción que hace la Tierra sobre los objetos en las cercanías, lo que nos damos cuenta es que todos los objetos caen igual independientemente de su masa, independientemente de su constitución, mientras que no esté interactuando con el aire u otras cosas que hagan intervenir y que cambien, modifiquen el estado de movimiento de los cuerpos. Eso es lo que se llama la caída libre. Vamos a pasar al otro pizarrón. Caída libre no es ni más ni menos, como les decía, desde que Galileo descubrió que independientemente de la masa, si despreciamos, si eliminamos el rozamiento del aire, los cuerpos caen todos de la misma manera. Lo que sabemos desde hace un cierto tiempo es que cuando estoy cerca de la superficie de la Tierra, todos los objetos están acelerados de la misma manera y tienen una aceleración constante. Es decir, cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración es constante. Y además de ser constante, es dirigida hacia abajo. La aceleración siempre es dirigida hacia abajo. Es decir, si yo dejo caer un cuerpo, el cuerpo se acelera hacia abajo. Si lo dejo caer con velocidad cero, lo suelto el cuerpo se comienza a mover para abajo porque hay una aceleración que hace que su velocidad cambie hacia abajo. Pero la aceleración siempre es para abajo. O sea, si yo lo tiro para arriba el cuerpo, también el cuerpo está en caída libre, aun cuando está subiendo. Es un nombre, ¿no? Si uno debe decir, ¿pero por qué se llama caída si está subiendo? Bueno, es una forma de llamar. Lo que quiero decir es que también cuando el cuerpo está subiendo, la aceleración es para abajo. Por eso es que el cuerpo va subiendo, pero se va disminuyendo su velocidad hasta que llega un momento que llega a una altura máxima y ahí comienza a caer. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre está dirigida para abajo. Cuando va subiendo, la aceleración va contraria al sentido de la velocidad y por lo tanto el cuerpo se desacelera, o sea, se va deteniendo, y cuando el cuerpo va descendiendo, la aceleración es en el mismo sentido de la velocidad y por lo tanto el cuerpo va cada vez más rápido, su velocidad va aumentando. Y también lo que sabemos es que el valor de la aceleración le llamamos G. No es que siempre cuando tengo un movimiento de aceleración constante, la aceleración es G. No. G le llamamos a el particular caso en que tengo un movimiento de aceleración constante en la superficie de la Tierra y lo que llamamos a G es al valor de la aceleración que adquiere un cuerpo por el mero hecho de estar cerca de la superficie de la Tierra. En algunas clases vamos a hablar de la ley de Newton y vamos a entender por qué cuando un cuerpo está cerca de la superficie de la Tierra, su aceleración siempre toma este valor que llamamos G. Pero eso no lo vamos a ver ahora porque ahora estamos describiendo el movimiento. Entonces yo simplemente estoy diciendo, después entenderemos por qué. Veremos lo que es el peso, veremos lo que son las fuerzas que actúan entre objetos que tienen masa, eso lo veremos después. Ahora yo simplemente les doy una información y les digo, resulta, experimentalmente como es la física, que cada vez que yo tengo un cuerpo cerca de la superficie de la Tierra, es sometido a una aceleración, se mueve, y si no aplico ninguna otra acción que haga sobre el cuerpo, sino si yo lo dejo libre en la superficie de la Tierra, cerca de la superficie de la Tierra, el cuerpo se acelera con una aceleración constante que vale G, y G es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Un número que cambia de un lugar a otro, puede ser alguna centésima más, alguna centésima menos, pero que es aproximadamente ese valor siempre la aceleración de un cuerpo cuando está en la superficie, cerca de la superficie de la Tierra. Voy a dar las preguntas. Entonces, vamos ahora en un caso concreto. Nosotros vimos hasta ahora en la clase, vimos cómo son las ecuaciones que describen el movimiento de aceleración constante. Entonces yo ahora les voy a decir, vamos a estudiar la caída libre. Y simplemente les doy una información que, bueno, que es experimental, que las pueden verificar. Galileo subió a la Torre de Pisa y entró a tirar objetos para verificarla, pero que es que cerca de la superficie de la Tierra todos los objetos están acelerados con una aceleración del orden de 9.8 metros por segundo cuadrado, que eso lo debemos llamar G, a esa aceleración, y dirigida hacia abajo. ¿Está? Entonces, yo la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Tengo un objeto, acá está la superficie de la Tierra, tengo un objeto acá arriba que está a una determinada altura h,
lo suelto con velocidad inicial nula y pregunto a qué velocidad llega al suelo. Esa es la pregunta que yo les hago. Tengo una situación problemática en la cual digo, tengo un objeto a una cierta altura h, lo suelto y quiero saber a qué velocidad llego al piso. Ese es el problema que quiero resolver. Entonces, a ver, esto tiene toda la pinta de que con los instrumentos que vimos en el otro pizarrón vamos a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque primero, es un movimiento donde el cuerpo está sometido a una aceleración constante. Hasta ahí, acá venimos bien, es lo último que acabamos de ver. Bien. El cuerpo me están dando una información que en un instante inicial lo dejo caer con velocidad cero de una altura h. Esto parecen ser las condiciones iniciales del movimiento. Y me preguntan lo que podríamos llamar, como decía no me acuerdo qué compañero, las condiciones finales. Es decir, si esta es la condición inicial, la situación final es cuando llega al piso y quiero saber con qué velocidad llega al piso. ¿Bien? Entonces vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos resolver este problema? Los escucho. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Los escucho. ¿Hallar el tiempo con el que llega al piso? Antes que eso. Un dibujito. Paula dio el la respuesta, que ustedes no la pueden ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos podemos a describir un problema, una situación de cinemática? Lo primero que tenemos que hacer. Primero, antes, definir el referencial. Porque si yo voy a describir con un conjunto de ecuaciones un movimiento, todo movimiento depende del sistema de referencia que yo tome. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir un referencial. Y aquí viene una pregunta que me llama la atención, que todavía no me hicieron, que ¿es más 9,8 o menos 9,8? Pregunta que muchas veces hacen, ¿no? Y la respuesta obviamente es, como están diciendo ustedes, depende del referencial. Primero, vamos a definir un referencial. Y acá podríamos usar dos referenciales diferentes. De hecho, voy a usar dos referenciales diferentes para que vean cómo el resultado final siempre termina siendo el mismo si hago las cosas adecuadamente. Vamos a tomar una primera opción en la cual tomo un referencial que va para arriba y que tomo el origen en el piso. ¿Está? Y tomo t igual a 0 a la posición en la que suelto el objeto de arriba. ¿Está? Entonces, este es el referencial y nosotros vimos hace instantes cuáles son las relaciones que me ligan posición, velocidad, tiempo, aceleración en un movimiento uniformemente acelerado. Entonces yo les pregunto, ¿podemos volver a esta cámara que está acá, por favor? Este es el conjunto de relaciones que me da la velocidad en función del tiempo, con V0, con X0, o la posición directamente en relación a la velocidad, con X0, V0. Y lo primero que tengo que hacer, naturalmente, si voy a utilizar esos resultados que vimos allí, es decir qué es X0 y qué es V0 en este caso particular. Bueno, en este caso sería Y0 porque le puse Y. ¿Está? Bien. Si este es el instante t igual a 0, la velocidad inicial es 0. Bien, perfecto. ¿Y cuánto vale la posición inicial? Si este es un sistema de referencia que es positivo para arriba, que arranca acá, en la posición inicial Y0 vale h, más h, porque es positivo para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les hago la pregunta. A mí me interesa saber, me preguntan cuánto tiempo tarda en caer, o sabiendo la posición y la velocidad inicial me preguntan simplemente con qué velocidad llega aquí. No, yo simplemente pregunto con qué velocidad va a llegar acá abajo. Entonces, si me permitís acá. Entonces, yo acá tengo un conjunto de relaciones que las dedujimos y que valen para el caso de aceleración constante, y digo, me parece que la más interesante para usar es esta que está acá abajo. ¿Podría usar estas otras? Sí, claro, puedo usar estas otras. Puedo decir, cuando el cuerpo podría tratar de, usando estas dos ecuaciones que está acá, tratar de reducir primero el tiempo que tarda en caer y luego la velocidad. Podría hacer cosas más complicadas, sí, efectivamente. Por ejemplo, puedo decir, en el instante, en la posición inicial está a la altura h,
la velocidad es 0, la aceleración la conozco, y entonces cuando llega al piso es cuando x igual a 0, y ahí deduzco t, y resuelvo una ecuación de segundo grado, y resolviendo una ecuación de segundo grado hallo el t, luego reemplazo el t acá arriba y me da la velocidad con la que llega en ese t. Sí, puedo hacer todo eso, pero para eso es más fácil, ya encontré una relación general, cuando tengo un movimiento uniformemente acelerado, que me vincula directamente, me da la velocidad final, si conozco la posición final, que es lo que tengo, en este caso particular. Entonces, a partir de esta relación, yo puedo utilizarla para resolver mi problema. Esto es lo que yo voy a utilizar acá. Es decir, yo encontré, en este caso particular, esta es la velocidad inicial, esta es la posición inicial, y me está faltando una cosa importante para poder utilizar esas relaciones. ¿Cuánto vale la aceleración? Y aquí viene el famoso tema ese, dice más, menos 9,8, más g, menos g, ¿cómo es el asunto? En este sistema de referencia que es positivo para allá, ¿la aceleración es más g o es menos g? Negativo. Es menos g, efectivamente. Es decir, lo positivo va para allá, la aceleración va para acá, por lo tanto, la aceleración es menos g. Entonces, si yo tomo aquella relación que está allá, que se las copio acá, simplemente lo que hemos encontrado es que 2 veces la aceleración por la posición en el instante final menos la posición inicial es igual al cuadrado de la velocidad final menos el cuadrado de la posición inicial. Pero fíjense que yo acá no estoy poniendo numeritos y letritas y ceros y no sé, sino que estoy diciendo cosas que tienen un significado físico. Estoy diciendo 2 veces la aceleración de mi cuerpo multiplicado por la diferencia entre la posición final y la posición inicial, me da el cuadrado de la velocidad final menos el cuadrado de la velocidad inicial. O sea, fíjense todo lo que dije. No es simplemente letritas, es comprender cada letrita qué significa. Es ahí donde está la sutileza entre entender o tratar de reproducir fórmulas. Entonces, lo más importante para mí es tratar de ayudarlos a ustedes a que comprendan los razonamientos que hacemos, que detrás de una letrita hay un razonamiento, hay una cantidad física, hay un concepto, hay algo que está sucediendo y no son simplemente fórmulas para aprender de memoria, sino nunca vamos a poder resolver los problemas. Entonces, tengo esta situación y en esta referencial y para este problema preciso encontré cuánto valen estas 3 cantidades que está acá. Lo vamos a reemplazar y por último yo pregunto, quiero saber la velocidad final. Pero me está faltando decir cuánto es la posición final, que en este caso, bueno, en lugar de x es y, ¿no? ¿Cuánto vale la posición final? Y bueno, la posición final es cuando llega al y o la 0, o sea, la posición final vale 0. Entonces, vamos a reemplazar todo eso y nos da esto entonces. Menos 2 por g por 0 menos h, ¿no? Porque la posición final, bueno, la posición final es 0 y la posición inicial es h. Esto me da igual a la velocidad final al cuadrado y la velocidad inicial valía 0. Entonces, menos con menos se me va y me queda entonces que b cuadrado es 2g por h, o lo que es lo mismo que b es igual a la raíz de 2gh. Y este es entonces el resultado que yo estaba buscando. Por acá me preguntan también, a ver si b es más o menos raíz de 2gh. Bueno, estrictamente hablando, si yo llego a esta relación que está acá, y muchas gracias por la pregunta, que es muy bueno aclararlo, la velocidad en este sistema de referencia va a ser raíz de 2gh o menos raíz de 2gh, o no tiene importancia que sea raíz de 2gh o menos raíz de 2gh. ¿Cómo es el asunto con esto? Bien, si b es el módulo, bueno, si b es el módulo, que fue lo que yo pensé de alguna forma muy rápidamente, b es el módulo, entonces puse simplemente más la raíz de 2gh, el módulo. Pero si somos estrictos con el signo, tomen la palabra para decirme si b es más raíz de 2gh o menos raíz de 2gh. ¿Qué es b en este caso concreto? Creo que es menos, ¿no? El sistema de referencia. En este sistema de referencia, donde lo positivo es para arriba, como la velocidad es para abajo, entonces la velocidad final es negativa. Y por lo tanto, si me preguntaran, no el módulo, sino estrictamente hablando, exactamente en ese sistema de referencia, cuánto vale la velocidad, tengo que poner un signo de menos acá adelante, para decir que la velocidad tiene este módulo de raíz de 2gh
pero va dirigido hacia abajo, o sea, va dirigido en sentido opuesto de los y crecientes. Quiero hacer dos comentarios más. En primer lugar, cada vez que llegamos a un resultado, tenemos que hacer lo que se llama el análisis dimensional. ¿Qué quiere decir el análisis dimensional? Quiere decir que si yo llego a la conclusión de que esto es igual a esto, quiere decir que si acá tengo boniato, acá también tengo que tener boniatos. O sea, si acá tengo metros por segundo, acá también tengo que tener metros por segundo. Y este ejercicio que vamos a hacer ahora, que es el análisis dimensional, es tremendamente importante. Porque nosotros vamos a tratar de evitar completamente trabajar directamente con los numeritos. Porque cuando trabajo con los numeritos, me pierdo de comprender las cosas que estoy haciendo. Yo acá hubiera puesto, por ejemplo, que raro que nadie me preguntó, ¿H cuánto vale? ¿Vale 5, 8, 14, 23? Y bueno, H vale H. Y después al final veremos la aplicación numérica del resultado final que yo obtuve. Si yo de entrada pongo 3,8, me pierdo hasta capaz que no pongo las unidades y me pierdo de cómo voy trabajando. Entonces, a mí yo les recomiendo muy, pero muy fuertemente que ustedes trabajen con las letras que representan las cantidades físicas y al final hacen la aplicación numérica. Por ejemplo, ¿qué es lo que me permite hacer este caso que está acá? Yo tengo acá que llegué a un resultado que la velocidad es la raíz de 2g por h. Vamos a hacer el análisis dimensional. Recuerdan que con esto poníamos análisis dimensional de esta cantidad raíz de GH, porque 2 no tiene dimensiones, así que no me importa. ¿Tá? ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones de G son metro por segundo cuadrado y las dimensiones de H son metros. Y tengo que hacer la raíz de esto, o sea que esto me da metros cuadrados por segundo cuadrado, la raíz me da metros por segundo. O sea que efectivamente está bien dimensionalmente. Está bien, acá tengo metros por segundo y acá tengo metros por segundo. Esto es interesante, no porque esto no me permite encontrar la solución, pero sí me puede permitir detectar cuando tengo un problema. Si yo hago un análisis dimensional y lo que tengo a la derecha son dimensiones diferentes de lo que tengo a la izquierda, algo está mal seguro, porque una velocidad no puede ser igual a algo que no se mide en metros por segundo. Entonces, hacer el análisis dimensional es algo que yo les recomiendo fuertemente hacer cuando terminaron cualquier problema para ver si detectar si no puede aparecer algún error que puede detectarse muy fácilmente haciendo un análisis dimensional. Si ustedes arrancan poniendo acá adentro numeritos, nunca van a poder hacer un análisis dimensional, que es una fuente muy fuerte de poder encontrar posibles errores. Vamos a cambiar el sistema de referencia y vamos a ver si obtenemos lo mismo o no obtenemos lo mismo. ¿Tá? Voy a tomar otro sistema de referencia. En lugar de tomar este sistema de referencia que está acá, voy a tomar un sistema de referencia diferente. ¿Tá? Por ejemplo, tomo un sistema de referencia que está dirigido para abajo y para hacerlo más diferente todavía, tomo mi origen en el punto inicial donde disparo el cuerpo. Entonces, ahora, Y, no sé si se llega a ver en el borde de la pantalla, ¿no? ¿Se ve por la pantalla? Sí. Entonces, lo que capaz que no se ve es porque... Bueno, vamos a ver. O sea, las cantidades intermedias que yo voy a utilizar, bueno, van a ser diferentes porque tomo un referencial diferente. Pero el resultado final, la velocidad a la que llega el cuerpo al piso, no puede cambiar. ¿Tá? O sea, uno lo puede escribir con un referencial, el otro lo puede escribir con otro referencial, pero el fenómeno físico de la velocidad con la que el cuerpo llega al piso, eso es independiente del referencial que nosotros elijamos. ¿De acuerdo? Eso es nuestra forma de plantearnos ecuaciones para resolver el problema. Pero el problema físico es el problema físico, no depende de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en este otro referencial, voy a borrar todo esto que hice, en este otro referencial vamos a hacer las cuentas de nuevo y necesariamente me va a tener que llegar exactamente al mismo resultado. Vamos a hacerlo. En primer lugar, ¿cuánto vale la posición inicial? Bueno, pusimos Y. ¿Cuánto vale la posición inicial en este caso? Ya no vale más H, sino que la posición inicial vale 0. ¿Por qué? Está en el origen de coordenadas. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? También vale 0. ¿Por qué? Lo dejo caer con velocidad 0. Bien. ¿Cuánto vale la aceleración?
en este caso? ¿Cuánto vale la aceleración? Ahí sería positivo. Ahí sería positivo, exactamente. O sea, en el caso en que tomo el sistema de coordenadas positivo para abajo, la aceleración en este caso es más g. ¿Está? ¿Por qué? La aceleración va en el mismo sentido que los positivos del referencial. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuánto vale la posición final? O sea, cuando llego, y bueno, cuando llego, fíjense, vamos a hacerlo bien. Cuando llega acá, quiere decir que el cuerpo pasó desde acá hasta avanzó una distancia h, que es positiva para este lado, o sea que la posición final es y igual a h, ¿no? Desde el 0 avanzó al sentido positivo y avanzó una distancia h, o sea que y es h, y la velocidad final es lo que tengo que encontrar. Entonces, vamos ahora a esta relación que está acá, genérica entre las aceleraciones, las posiciones y las velocidades, para este referencial particular de este problema particular, vamos a reemplazarlo y encontramos entonces, a partir de aquí y de todo esto, encontramos que 2, la aceleración que en este caso es g, x final, que es h menos posición inicial 0, es igual a b cuadrado menos b0 cuadrado, que es 0. Y llegamos exactamente a lo mismo, a que 2g por h es igual a b cuadrado y por lo tanto exactamente al mismo resultado. O sea, solo que en este caso, también en realidad estrictamente hablando, no es el mismo resultado, porque en este caso la solución va a ser que b es más 2gh. Porque en este sistema de referencia la velocidad va en el sentido positivo de los y crecientes y por lo tanto de las dos opciones de la raíz, en este caso es más 2gh, mientras que en otro caso era menos raíz de 2gh y las dos están bien, solo que esto está expresado en un sistema de referencia y esto está expresado en otro sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar con todo esto? La sutileza con la que tenemos que hacer las cosas necesariamente. No hay fórmulas para aprender, no es que g tengo que recordar si es más 9,8 o menos 9,8, no. O si el resultado da tal cosa, o si la fórmula es esta. No. Lo que yo tengo que comprender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, comprendo el problema físico, me doy cuenta si aplican o no aplican las herramientas que vimos para tratar problemas con aceleraciones constantes, porque es un tema de aceleración constante, y luego elijo un referencial y expreso la respuesta en ese determinado referencial. Entonces, la respuesta no es ni más raíz de 2gh ni menos raíz de 2gh. Es, en un sistema de referencia es esto, en otro sistema de referencia es esto otro, y las dos están bien, porque dependiendo del sistema de referencia es como yo expreso el resultado. El resultado es el mismo, porque la física es una sola, pero yo en función de cómo voy aplicando las herramientas que tengo en el curso, es que puedo expresar el resultado de una forma o de una forma diferente. Bien, todo esto vamos a seguir viéndolo con mucho detalle, porque volvemos para acá, porque esto es el curso. El curso, en definitiva, es ver de qué manera ustedes van adquiriendo herramientas para pararse frente a una determinada situación física y utilizar los instrumentos que hemos visto en el curso teórico y que ustedes fueron ensayando y practicando en los cursos prácticos, en las clases de práctico, para resolver situaciones problemáticas novedosas. Entonces, no es aplicar una fórmula, porque las fórmulas no sirven absolutamente para nada, sino entendemos qué es cada una de las cantidades y cada uno de los numeritos que están metidos adentro de cualquiera de las fórmulas que vamos utilizando en el curso. Y por eso, el concepto fundamental es comprender lo que estamos haciendo. Ese es el concepto fundamental. Hasta ahora habíamos visto la cinemática unidimensional. Vamos a empezar a ver ahora qué pasa cuando hacemos la cinemática en 2 y 3 dimensiones. Y aquí el problema en el fondo es exactamente el mismo. El problema es exactamente el mismo. Es decir, yo tengo un objeto que ahora, en lugar de moverse sobre una recta, se mueve siguiendo una determinada trayectoria, acá dibujada en el plano, pero puede ser en el espacio. Entonces, en un instante t, el punto está ahí, y yo lo primero que tengo que hacer, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para escribir el movimiento? ¿Qué es? Sistema de referencia. Un sistema de referencia. Entonces, lo primero es
definir un sistema de referencia, que en el caso más genérico va a ser un sistema de referencia en el espacio. Y un sistema de referencia, recuerden, acá vamos a empezar a meter lo que vimos de vectores hace 2 clases. Tenemos que tener, definimos un sistema de referencia con 3 versores I, J y K. Recuerden que los versores son vectores de longitud 1, o sea, de norma 1, que marcan simplemente las direcciones y los sentidos de los 3 ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, si yo quiero definir la posición del punto en cada instante t, me alcanza con decir cuánto vale, cómo es, cómo es el vector r de t, que me da en este sistema de coordenadas, respecto a este origen de coordenadas, que me da en cada instante t la posición del punto P. Ya no es un número que preciso, sino es un vector lo que preciso, para ubicarme la posición del punto en el espacio en cada instante de tiempo. Bien, ahora, ustedes recordarán también que había 2 formas de hablar de los vectores. Una era poner las flechitas, que a veces gráficamente funciona, de hecho lo vamos a usar, eso de a veces ver la flechita porque se ven las cosas con más claridad, pero que es mucho más sencillo cuando pasamos a las coordenadas del vector. Y las coordenadas del vector, lo que estamos diciendo es que, en este caso particular, tiene 3 coordenadas, que es la longitud en X, la longitud en Y y la longitud en Z, las 3 coordenadas respectivamente, que sin mucha originalidad vamos a llamar X por Y, más Y por J, más Z por K. Es decir, las 3 coordenadas del vector R en este sistema de referencia X, Y, Z, le llamo respectivamente X, Y y Z. Si yo conozco X, Y y Z, conozco el vector R y por lo tanto conozco en qué lugar del espacio está ese vector. ¿Está? Si quieren, para hacerla más fácil, les recuerdo, más fácil vamos a hacerlo en 2 dimensiones que en 3, simplemente recordarles, esto es X, esto es Y, esto es J, y si yo tengo un vector R, en este caso en el plano, esto es X, esto es Y, y lo que digo simplemente es que X multiplicado por Y me da X por Y, es este vector que está acá, de acá hasta acá, esto es X por Y, y el vector Y por J es este vector que va de acá hasta acá, y la suma del vector X por Y, que es esto, más el vector Y por J, que es esto, la suma de esto más esto me da el vector R. Es decir, lo que estoy diciendo simplemente es que R es X por Y más Y por J. ¿Está? Bueno, esto mismo es lo que estoy expresando en el espacio, que recordarles que las 3 componentes X, Y y Z del vector en este sistema de referencia me determina perfectamente cuánto vale ese vector. ¿Cómo nombraste el vector? R, le puse, R, ¿no se ve? R, esto es una R minúscula, pretende ser una R minúscula, por lo menos en mi caligrafía, que es bastante mala, me disculpo. ¿Por qué dejé acá unos huequitos? ¿Por qué será que dejé unos huequitos ahí? ¿Qué es lo que voy a querer poner ahí? A ver si alguien me puede decir. A ver si... Una constante. ¿Cómo qué? ¿Perdón? Una constante. No, justamente lo contrario. ¿El vector R va cambiando con el tiempo o no? Sí, el vector R me fija la posición del punto. El punto en instante t está acá, pero esta es la trayectoria, ¿no? No. Esta es la trayectoria. Es decir, esto es los diferentes puntos en el espacio que va ocupando el cuerpo a medida que se va moviendo. Entonces, R cambia con el tiempo. Y si el vector cambia con el tiempo, cada una de sus 3 componentes también cambian con el tiempo. Es decir, X es una función de t, Y es una función de t y Z es una función de t. Las componentes de un vector que cambia con el tiempo, cada una de ellas cambia con el tiempo.
¿no? Así, a medida que el objeto se va moviendo a lo largo de la trayectoria, sus componentes van cambiando. El vector va cambiando, el vector posición va cambiando y las componentes del vector posición, por lo tanto, también van cambiando. ¿Bien? Yo en base a esto voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando hablábamos de una dimensión. Voy a definir en primer lugar el vector velocidad. ¿Y cómo voy a definir el vector velocidad? Lo voy a definir de la misma forma que definí la velocidad a nivel unidimensional. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Dijimos, esta es la trayectoria, es X, Y y Z. Este es el punto en el instante 1, está acá, es el vector R1. Tomo el punto en una posición 2, definida por un vector R2, y entonces defino la velocidad, primero la velocidad media, tiene dos rayitas, una flechita porque es un vector y la barrita para decir que es la velocidad media, la defino primero como R2 menos R1 dividido delta T, o lo que es lo mismo si quieren, delta R dividido delta T. Vamos a ver, ¿qué es delta R? Es R2 menos R1. R2 menos R1 es este vector que está aquí. Les dejo a ustedes hacer, cada uno en la casa de ustedes, recordar que si la resta de vectores, que si esto es R1 y esto es R2, delta R, es decir, R2 menos R1, va para este lado y no va para el otro. Se lo dejo hacer a ustedes, cada uno a su ritmo, cada uno lo vea, sin dibujito, en los tiempos que les lleve. Este es entonces el vector velocidad promedio. Estoy haciendo lo mismo que hice con velocidades, solo que ahora tengo vectores, simplemente, ¿no? Entonces lo mismo que hice con una dimensión, lo voy a hacer ahora, repetir el mismo razonamiento en 2 y 3 dimensiones. Este es el vector velocidad media. ¿Es un vector? Sí, es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque estos dos son vectores. La posición es un vector. La resta de dos vectores es otro vector. Y fíjense, la división de un vector por un número es un vector. ¿Se acuerdan que vimos en las clases? Vimos la multiplicación de un vector por un número, que es un nuevo vector. ¿Bien? Que es un nuevo vector colineal con él. O sea, delta R, si delta R está acá, la velocidad media es paralela al delta R. Esta es la definición de la velocidad media. Si voy a hacer la velocidad instantánea o la velocidad, simplemente hago el límite de esta cantidad cuando delta t tiende a 0. El límite de esta cantidad cuando delta t tiende a 0 es lo que llamo la velocidad instantánea o velocidad, simplemente el vector velocidad. Como esto es un vector, dividido por un número sigue siendo un vector, y entonces el resultado que tengo es un vector. Gráficamente, ¿cómo es eso que está ahí? Y bueno, a medida que esto, si este es el delta R, la velocidad es un vector colineal a él, y a medida que el punto va tendiendo uno a otro, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Es decir, esto es el vector delta R que va desde el punto P1 al punto P2. Como la velocidad media la defino como delta R dividido por un número, es colineal, tiene la misma dirección que delta R, o sea, la flecha roja está en la misma dirección que delta R, y cuando una tiende a la otra, V tiende simplemente a ser tangente a la trayectoria. Entonces, les acabo de demostrar a partir de esta definición que estoy dando de velocidad, esta es una definición, a partir de esta definición les estoy demostrando que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria de un cuerpo. Un cuerpo se mueve en la curva que sea y en cada instante, a lo largo de su trayectoria, en cada instante, la velocidad es un vector tangente a la trayectoria. Es la demostración que acabo de hacer por la definición misma. Ahora bien, esto que está acá naturalmente no es ni más ni menos que la derivada del vector posición respecto al tiempo. Ahora, este es el vector posición que tiene estas tres coordenadas. Vamos a derivar
el vector posición para encontrar el vector velocidad, y a partir de ahí vamos a encontrar las componentes del vector velocidad que se obtienen derivando de este vector que está acá. Vamos a hacer esa cuenta. Entonces vamos a decir que v, que depende del tiempo, es la derivada del vector posición. O lo que es lo mismo, es la derivada de todo esto que está acá, que es el vector posición. X por y más y por j más z por k. Tengo que derivar eso que está allí. Tengo la suma, la derivada de tres sumandos. Naturalmente la derivada de tres sumandos es simplemente la suma de las derivadas de cada uno de los tres sumandos. ¿No? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y ahora vamos a ver esto que está acá. De estas dos, cuando voy a hacer la suma, la derivada de este producto de un número por un vector. ¿El número cambia? Sí, claro. X es una función de t. La coordenada del vector posición van cambiando en función del tiempo. O sea, esta es una función del tiempo, por lo tanto se deriva. La derivada no es cero. Ahora, y es constante. Y es el versor que está en esta dirección. Los tres versores son constantes. Por lo tanto, su derivada es el vector nulo, no se deriva. Entonces, tengo que hacer la derivada de esto que respecte del tiempo multiplicado por algo que es constante. Entonces, la derivada de esto que está acá es simplemente la derivada de x multiplicada por el versor y. Y lo mismo sucede para los otros. Tengo que hacer la derivada de esto, pero solamente y depende del tiempo, j no. Y lo mismo sucede con el tercero. Y entonces lo que yo les acabo de demostrar es que las tres componentes del vector velocidad son las derivadas de las tres componentes del vector posición. Es decir, hay una correspondencia 1 a 1 entre las componentes del vector posición y las componentes del vector velocidad, que podemos llamar, por ejemplo, a esta la podemos llamar b sub x, a esta le podemos llamar b sub y, y a esta le podemos llamar b sub z. Y lo que estoy diciendo es que la componente x de la velocidad no es ni más ni menos que la derivada de la componente x de la posición. La componente y de la velocidad es la derivada de la componente y de la posición. Y lo mismo sucede con la componente z. Entonces, aquella relación que yo tenía para el movimiento unidimensional, donde la velocidad de la derivada de la posición, aquí lo que tengo es que para cada una de las tres coordenadas, la coordenada respectiva del vector velocidad es la derivada de la coordenada respectiva del vector posición. Eso es la extensión de cómo hallar la velocidad en función de la posición, la extensión de lo que habíamos visto en una dimensión. Les acabo de mostrar cómo es el asunto cuando tenemos tres posiciones. Y lo que voy a decir ahora para terminar la clase es que este mismo razonamiento que acabo de hacer para la velocidad vale para la aceleración. Primero voy a definir la aceleración como hice la clase pasada. Primero la media, diciendo que es la diferencia de la velocidad en el instante inicial y en el instante final, que es un nuevo vector. Y luego voy a hablar del vector aceleración instantánea como el límite cuando delta t tiende a 0 de esto que está acá, delta b sobre delta t, donde esto que está acá, delta b sobre delta t. Hago el límite de esto que está acá, y esto es lo que defino el vector aceleración, y que naturalmente por la definición es simplemente la derivada del vector velocidad. Entonces, por extensión de lo que había hecho en una dimensión, defino al vector aceleración de esta manera, y el vector aceleración entonces es la derivada del vector velocidad, que acabamos de encontrar aquí.
que el vector velocidad es la derivada del vector posición y las componentes respectivas dependen del tiempo porque son las derivadas de funciones que dependen del tiempo. X depende del tiempo, Y depende del tiempo porque la posición, el vector posición depende del tiempo. Por lo tanto, las tres componentes de la velocidad dependen del tiempo. Y si yo repito el mismo razonamiento que hice para derivar la posición y encontrar la velocidad, si yo repito el mismo razonamiento para encontrar la aceleración, se los dejo hacer ustedes ese razonamiento. Lo mismo, si yo derivo la velocidad, el vector velocidad, voy a encontrar que las tres componentes del vector aceleración son las derivadas respectivas de las coordenadas del vector velocidad. O lo que es lo mismo, dado que las coordenadas del vector velocidad son las derivadas de las coordenadas del vector posición, esto quiere decir que cada una de las coordenadas del vector aceleración puede obtenerse como la derivada segunda de las coordenadas respectivas del vector posición. Eso se lo dejo hacer a ustedes, es el mismo razonamiento que yo hice para derivar el vector posición para obtener la velocidad. Si yo derivo el vector velocidad para obtener el vector aceleración, voy a demostrar, haciendo el mismo razonamiento, de que las componentes una a una del vector aceleración se obtienen haciendo la derivada primera de las componentes del vector velocidad o la derivada segunda de las componentes del vector posición. Dicho de otra forma, lo que les estoy diciendo es que la componente X del vector velocidad se obtiene como la derivada primera de la componente X de la posición, de la velocidad, o lo que es lo mismo, la derivada segunda de la componente X de la posición, y lo mismo para AY y para Z. Esto ustedes lo hacen cada uno al ritmo de ustedes. Son cuentas, acá no hay ninguna cosa, créanme, ninguna cosa muy complicada. Retomen, si tienen alguna duda, agarran el libro. Si tienen alguna duda, retoman la clase, la grabación de la clase. Créanme que acá no hay ninguna cosa muy complicada. Simplemente es ir despacito, viendo paso por paso lo que yo voy haciendo, a partir de las definiciones que yo fui haciendo y llegando a estos resultados que están acá. Gracias y nos vemos el martes que viene. Vamos a terminar el martes que viene con cinemática en 2 y 3 dimensiones. Vamos a ver la cinemática del movimiento circular uniforme y vamos a ver también la trayectoria de los proyectiles. Eso es lo que vamos a ver.